Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Rix999. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Lin cayó del portal y aterrizó en el suelo lleno de basura. Justo frente a él estaban Shaun y Akemi, quienes también aterrizaron en el suelo. Luego, detrás de él, apareció Hisoka y Sergio, quienes lograron aterrizar de pie. Todos miraron a su alrededor y se dieron cuenta de que estaban detrás de un callejón en una ciudad desconocida. Estaba oscuro y apenas había luz, excepto la luz de la luna que estaba alrededor de sus cabezas. Había un bote de basura cerca de su área izquierda y bolsas a su alrededor llenas de bolsas de basura. Lin se levanta rápidamente de donde aterrizó y se sacude el polvo antes de despotricar. Muy bien, ahora alguien puede decirme qué diablos está pasando. Sí, ¿por qué cambió el plan de repente? ¿Y qué se nos acerca? Akemi miró a Shaun, quien lo vio de reojo. Es All Might. No sé cómo, pero de alguna manera descubrió dónde estábamos y trató de eliminarnos a todos mientras estaba en eso. Shaun agarró su rifle y rápidamente lo apuntó mientras se dirigía a la calle principal. Y rápidamente, Akemi le bloqueó el paso y lo detuvo. ¿A dónde crees que vas? Akemi lo detuvo. ¿Qué más? Este es mi puesto de control. Me dirijo a un terreno más alto, tratando de conseguir un mejor punto de vista para disparar, le dijo directamente y a Akemi no le gustó para nada su respuesta. No, no lo haremos. Regresaremos a donde está Izuku y lo ayudaremos, pero Hisoka no se movió con su mirada y le dijo que abriera un portal a la ubicación de Izuku. Akemi, no podemos abandonar el plan. Ya acordamos, Shaun le recordó el plan antes de que ella lo interrumpiera, sacara una pistola de su cinturón y apuntara a la cabeza de Hisoka. Shaun sacó su pistola y le apuntó a Akemi. Hisoka permaneció en el mismo lugar sin mover un músculo, levantando la mano en el aire mientras observaba el enfrentamiento entre Shaun y Akemi. Sergio y Lin observaban desde atrás en silencio. No te metas conmigo, Akemi. Esto no es una película de Tarantino. Baja el arma. Shaun la fulmina con la mirada esperando a que baje el arma, pero ella no muestra ninguna señal. Akemi, todos estábamos de acuerdo con el plan antes. No cambiaremos el plan solo porque All Might haga su debut repentino después de su largo sabático. Le gritó Hisoka. Eso fue antes de que All Might se nos echara encima y se enfrentara a Izuku cara a cara. Tenía más posibilidades de vencerlo si todos estábamos allí para brindarle apoyo. Su expresión es una mezcla entre preocupación y enojo. Sabía lo fuerte que era Izuku, pero no podía evitar preocuparse de que algo malo pudiera pasarle. Y escuchar que priorizaron la misión sobre su seguridad es algo que la enfureció. No sabía de dónde provenía su ira, pero también la había impulsado a ponerse de pie. Parecía como si Akemi le hubiera pegado a Shaun. Trató de discutir sobre el asunto, pero Sergio intervino antes de que pudiera estallar una pelea. Ya es suficiente. Akemi, entiendo cómo te sientes ahora mismo. Pero traté de tener un poco más de fe en Izuku. Ha estado preparando esto durante mucho tiempo, ¿de verdad crees que perderá contra él? El silencio de Akemi era todas las respuestas que necesitaba de sí misma. Confía en él. Así como él nos confió este trabajo, nosotros confiamos en que él se cuidará a sí mismo, le dijo Sergio con voz tranquila y la expresión de Akemi pasó de preocupación a calma. No hay tiempo que perder. Hisoka, establece otro portal para nuestro próximo punto de control y ponte tu comunicador. Atacaremos los 5 puntos en un ataque simultáneo. ¿Entendido? Sergio tomó rápidamente el mando de la misión y todos asintieron y entraron rápidamente al portal. Shaun subió las escaleras en la pared para preparar su equipo. En el centro de la ciudad, All Might e Izuku se enfrentan mientras cientos de civiles logran salir del camino sabiendo que una gran batalla está a punto de suceder en ese mismo momento. Corren por el medio de la calle, provocando caos y pánico mientras los dos siguen sin moverse de donde están. Después de que All Might le asestó un golpe sólido a Izuku, escuchó un sonido apagado que provenía de la puerta que daba al techo. Sacó la puerta de su marco y vio a Shoka encadenada a la barandilla. Se sorprendió más allá de lo creíble al verla en esa condición, al pensar que su hijo tenía lo necesario para realizar un acto tan atroz como ese. Él rompe la cadena tirando de ella con fuerza y partiéndola en dos y diciéndole que corra hacia un lugar seguro, diciendo que él se encargará de Izuku. Shoka no quería escuchar mientras ella le suplicaba que la dejara unirse, pero All Might le dijo que no podía luchar al máximo mientras se preocupaba por los demás.
Shoka, que escuchó eso, inmediatamente pareció derrotada cuando comenzó a descender de las escaleras y a correr junto con el resto de los civiles mientras él saltaba hacia adelante hacia donde aterrizó Izuku. Se quedó mirando a su hijo que sonrió al verlo descender del tejado, ya que no podía creer lo lejos que había caído. No fue así como lo crió en absoluto, eso fue lo que pasó por su mente al ver la situación de Izuku. Su rostro sonreía y parecía trastornado. Su respiración era pesada mientras jadeaba emitiendo fuego en sus manos preparándose para una pelea. Al aterrizar desde la cima, Izuku hace sus comentarios sobre su llegada. ¡Qué bien! El padre irresponsable acaba de llegar para despedirse de su hijo pródigo en la estación de tren. Por el amor de Dios, ten un poco de dignidad, Toshinori. Izuku ridiculizó al héroe por su repentina llegada. No estoy aquí para jugar, Izuku, le dijo directamente mientras parecía muy serio. Muy bien, ¿cómo lograste encontrarme, papá? Se burló Izuku sin apartar la vista de la pelea que estaba a punto de suceder. Izumi me llamó justo después de que escapé de la casa segura. Me dijo tu posible ubicación según la firma en frío del joven Todoroki. Apuesto a que no lo viste venir. Sin embargo, Izuku simplemente sonrió como si All Might hubiera llegado y contado un chiste divertido justo antes de una pelea. En realidad, ya sé sobre el truco característico del frío de la perra de dos cabellos. Su cuerpo emite una temperatura elevada cada vez que se enferma. Izuku se rió mientras All Might parecía sorprendido. ¿Cómo hiciste? He estado analizando quirks desde que tenía 4 años. Vamos Toshinori, al menos usa ese cerebro tuyo de vez en cuando en lugar de dejarlo abandonado en tu cabeza vacía. Estoy dispuesto a apostar que si los expertos en cerebros vienen a inspeccionarlo, encontrarán que también está lleno de telarañas. Izuku se tocó la cabeza con el dedo apuntando a su cerebro. Esperaba ver a Endeavor, o a Mirko, o quizás a uno de los de la clase 1 para detectarme, pero nunca esperé verte aquí. Por lo general, anunciarías tu llegada con risas o con uno de tus eslóganes obsoletos y aburridos. Caminó tranquilamente sin ninguna preocupación. All Might miró a su hijo como si estuviera a punto de entrar en la guarida de un villano durante sus días de héroe. No podía recordar la última vez que se sintió tan intenso. La última vez que podía recordar fue el día en que luchó contra All For One y le rompió la cara hace unos años. Sus ojos se posaron inmediatamente en Izuku mientras se preparaba para la batalla. Ya había tomado una decisión cuando llegó directamente aquí. Sabía que el reinado de su hijo no podía durar más de lo que ya lo ha hecho. El daño que causó, la miseria que trajo a la gente y las vidas que robó. Todo termina aquí y ahora. Por eso escapó de la cabaña, para finalmente tener la oportunidad de salvar al mundo de las garras malvadas de su hijo. No queda nada más que decir. Lo único que me queda por hacer es acabar con tu era de una vez por todas. Te detendré aquí y ahora. Los otros héroes llegarán pronto y juntos te derribaremos para siempre. Izuku se rió entre dientes al oírlo decir eso, ya que acababa de decir algo gracioso. Todos pudieron observar a Izuku mientras seguía riéndose. Pronto, se recompuso antes de hablar. ¿Ves? Eso es lo que hace que valga la pena esperar. Porque siempre te equivocas todo el tiempo. ¿Crees que los héroes te seguirán ciegamente como a una oveja? Dime, ¿de verdad crees que vine aquí sin preparación? Preguntó Izuku mientras lo miraba con su sonrisa malvada mientras mostraba un trozo de papel con una imagen de un demonio. El papel en sí parecía viejo y había una pintura que mostraba un amenazador dragón posado sobre un afloramiento rocoso. El dragón está adornado con cuernos y espinas afiladas, y sus ojos ardientes parecen arder con una intensidad sobrenatural. El fondo está dominado por una imponente espada con púas dentadas, lo que enfatiza aún más el tono siniestro de la escena. Izuku luego quemó la pintura en el aire mientras murmuraba un hechizo en voz baja. Una criatura que es tan eterna como las llamas que exhala. Purifica este mundo con fuego, hasta que no quede nada. Levántate de esta tierra maldita y convierte este mundo en nada más que cenizas. De repente, la tierra donde estaban comenzó a temblar como si se estuviera produciendo un terremoto debajo del lugar donde estaban. El suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse y a partirse por la mitad, creando una fisura. Entonces un pie comenzó a emerger del suelo seguido de un rugido aullante que venía desde abajo. All Might se quedó aterrorizado después de escuchar el rugido de carga mientras comenzaba a buscar la fuente de este y luego otro pie comenzó a emerger, y no estaba hecho de humano en absoluto.
Casi se parece a una bestia, ya que solo hay garras de 4 dedos con piel negra cubriéndola y seguidas de una boca enorme que viene con un hombre con armadura esquelética parado en la parte superior de la cabeza de la criatura con una cadena en su cuerno para controlar a la criatura. Y finalmente, la criatura comenzó a mostrarse. Era un formidable dragón posado sobre un afloramiento rocoso sin un par de alas, casi parecido a un gusano demoníaco, que inspeccionaba el terreno circundante con un ojo agudo. Sus escamas brillan a la luz del sol y sus poderosas alas están adornadas con púas afiladas. En primer plano, un escarabajo rojo vibrante se arrastra sobre una superficie roja a juego, sus diminutas patas lo impulsan hacia adelante. En el fondo, una pintura representa una espada ornamentada con púas que sobresalen de su empuñadura. La composición está dominada por tonos de rojo y negro, evocando una sensación de peligro y poder. Conoce a una de las criaturas del infierno, el Burner. Izuku sonríe mientras la criatura comienza a abrirse camino hacia la ciudad, mientras causa estragos en el camino. El resto de los héroes que se encuentran alrededor del área corren rápidamente hacia la explosión, ya que todos vieron lo que sucedió en Minato. Los héroes corrían de un lado a otro, tratando de llegar allí antes de que sucediera algo malo. Todos se sentían faltos de personal y exhaustos porque los héroes no habían recibido el crédito suficiente por su trabajo. Vamos, no tenemos tiempo que perder. Insistió uno de los héroes al resto que lo seguía a sus espaldas. Un grupo de héroes corre por la calle en dirección a la explosión que está ocurriendo en Minato. Estaban en Shibuya, que es el lugar más cercano a Minato, para ofrecer ayuda. Escucharon el informe que decía que Izuku fue visto en Minato junto con quien parece ser All Might saltando del cielo. No tienen ni la menor idea de por qué estaba allí en primer lugar. Se rumorea que All Might había sido expulsado del negocio de los héroes y que de repente saltó directamente a la ciudad con uno de los hombres más buscados de Japón, lo que no es una mera coincidencia. Mientras todos corrían hacia la ciudad, notaron que uno de los edificios estaba empezando a caer. ¡Cuidado!, gritó uno de los héroes profesionales señalando el edificio. Todos vieron como un edificio se derrumbaba por sí solo mientras cientos de civiles corrían sin poder hacer nada para escapar. La gente corría presa del pánico mientras se empujaban unos a otros, tratando de salvarse sin preocuparse por los demás. Estaban completamente indefensos, sin saber qué hacer y sin tener ninguna guía ni héroes que los salvaran. El resto de los héroes profesionales se apresuraron a avanzar hacia la zona poblada llena de civiles. Rescataron rápidamente a la mayoría de las personas antes de que los escombros del edificio pudieran aplastarlos y 15 minutos después, la mayoría de los héroes pudieron evacuar a los civiles y estabilizar el edificio caído a tiempo antes de que hubiera víctimas graves. ¿Están bien?, preguntó uno de los héroes a los civiles mientras intentaba tenderles una mano. De repente, el edificio que estaba a la vuelta de la esquina donde se refugiaban los civiles explotó. Los héroes se colocaron rápidamente al frente mientras guiaban a los civiles hacia un lugar seguro. Vieron a un hombre con una chaqueta negra que salía de la explosión mientras toda su mano derecha estaba cubierta de algo que parecía ser una partícula negra. Uno de los héroes veteranos del grupo observa más de cerca mientras reconoce a la persona responsable de la explosión. Es él, uno de los miembros de ese grupo, el paria del infierno, señaló con el dedo al perpetrador mientras salía del humo con su característico cabello negro junto con una raya gris blanquecina. Sergio salió caminando de la explosión mientras destruía la estructura del edificio que acababa de derrumbarse. Camina derecho tratando de destruir edificio tras edificio alrededor del área. Mientras continuaba, vio a un grupo de héroes al costado del camino preparándose para la batalla después de verlo. Detente, entrégate y lentamente levanta tu mano en el aire. Le advirtió uno de los héroes que parecía mayor que el grupo solo para que el héroe más joven se apresurara de repente y usara su don para convertir su mano en una tijera gigante. Espera, detente. Es más peligroso de lo que crees. Le advirtió solo para que este no lo escuchara y se lanzara directamente a la batalla. Ni hablar, voy a derribar a este tipo antes de que pueda hacer un solo movimiento. Toma esto, gran cortador. Gritó su movimiento característico mientras su mano comenzaba a hacer una señal en forma de cruz para cortarlo, solo para descubrir que todo su brazo había sido destruido por la habilidad de Sergio. Gritó de agonía mientras veía su mano completamente destruida ante sus propios ojos, mientras que el resto de los héroes sintieron miedo por completo al ver a uno de los suyos ser golpeado antes de poder hacer un movimiento. Sergio observa al héroe que viene tras él mientras su mano derecha está cubierta de lo que parece ser una partícula negra, casi parecida a una nube de polvo, flotando en el aire.
Rápidamente, Sergio tomó la ofensiva y rápidamente pisoteó al héroe contra el pavimento. Les sugiero que retrocedan a menos que quieran que les corten la extremidad, les advirtió Sergio mientras mostraba el lado derecho de su brazo cubierto de una partícula negra. Nezu está sentado en la oficina mientras recibe varias llamadas de los héroes profesionales y Eraserhead diciendo que hay un ataque en la zona de Japón. Los informes dicen que todo Japón está siendo atacado por varias personas al mismo tiempo. Al principio, pensó que tal vez la Liga de Villanos estaba haciendo un movimiento después de estar escondida desde su aparición durante el octavo precepto de la muerte. Pero el informe que llega de los héroes dice que las personas responsables coinciden con la descripción de los miembros de Outcast of Hell. Las redes sociales y los medios de comunicación informan de que la mayor parte de la ciudad ha sido atacada. Miles de tweets circulan por internet informando de lo que ha ocurrido en su ciudad y en su barrio. Varios edificios se han derrumbado en la ciudad mientras la gente se apresura a salir en pánico. Es Izuku. Ya está haciendo su movimiento, informó Nezu a la sala mientras todos tenían los ojos puestos en él. No tiene sentido. ¿Por qué simplemente recorrió la ciudad y causó estragos como un loco? Recovery Gear le preguntó a Nezu y antes de que pudiera responder, Nightai entró luciendo asustado después de escuchar la llamada telefónica. Acabo de recibir una llamada del jefe de guardia que está a cargo de Toshinori. Es malo. Toshinori se ha escapado de la cabaña. Nightai le informó luciendo asustado por la situación actual en la que se encuentra. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Gritó Gran Torino en voz alta. Aparentemente, noqueó al guardia y agarró su pistola eléctrica para destruir el brazalete que cancela el don. Ahora está ahí afuera y no tenemos idea de dónde encontrarlo, le dijo a Gran Torino sobre lo sucedido. ¿Qué pasa con el chip de rastreo que Nezu instaló en su sistema corporal? Preguntó Mick. Su última coordinación está en la cabaña donde lo teníamos. Es posible que la pistola eléctrica también esté cortocircuitando el dispositivo de rastreo, volviéndolo completamente inútil. Nezu miró su computadora y vio el mapa que rastreaba la ubicación de Toshinori. Podremos ocuparnos de Toshinori más tarde. Ahora mismo, tenemos que llevar a cabo una operación de rescate junto con los héroes. Moviliza a todos los héroes de la zona y empieza a trabajar con otros héroes de la prefectura. Alerta también a los civiles para que evacúen a un lugar seguro, dijo Nezu sabiendo que la seguridad de los civiles es lo primero que deben priorizar por encima de su captura. Con el número de héroes tan limitado durante estos días, tuvieron que dispersarse demasiado. Eso sería imposible, informó Nightai mientras miraba su computadora portátil. Acabo de recibir un informe de todos los medios, parece que estas personas tienen como objetivo lugares importantes en Japón. Una compañía eléctrica en Hokkaido, un proveedor de agua en Saitama, un edificio de la Corte Suprema, un edificio residencial en Aomori, una instalación militar y la sede del Banco Central de Japón. Tiene como objetivo la infraestructura de la ciudad. Espera, ¿por qué apuntar a un edificio residencial? ¿No tiene ningún sentido?, preguntó Cementos mientras Tsukauchi giraba su computadora y le mostraba su portátil a Nightai junto con otros. Ese edificio residencial está lleno de muchos excéntricos de élite que apoyan la discriminación de los que no tienen excéntricos. Presentaron una denuncia 3 días después de que Izuku hiciera su debut, pero la policía la desestimó, explicó Tsukauchi sobre el informe que acaba de recibir en su computadora portátil. Es por eso que Izuku eligió ese lugar en primer lugar. Quiere vengarse, Nezu alarmó a los demás. Pero eso no cuadra con su motivo. Quiere vengarse de los Yagi y la clase 1A, ¿por qué decidió destruir la ciudad? Preguntó Mick en voz alta, ya que todavía estaba confundido sobre por qué estaba haciendo esto y el resto también. Porque esta ciudad es la razón por la que está sufriendo. Todos giraron la cabeza hacia Gran Torino, quien habló en tono solemne. Izuku dijo durante el interrogatorio que esta ciudad peculiar y sus cimientos son la razón por la que estuvo sufriendo durante 10 años. ¿Cuál es la forma más rápida de resolver un problema? Hubo un silencio incómodo en la sala durante un largo momento mientras todos asimilaban las palabras del anciano. Ya sea por miedo a responder la pregunta o por la gravedad actual de la situación, pero ninguno de ellos habla, y entonces el horror de su fracaso combinado comenzó a calar en ellos. Hasta ese momento, todos habían asumido que alguien u otro daría una respuesta, pero darse cuenta de que todos habían estado a oscuras sobre esto, algo tan serio, fue nada menos que desastroso. Elimina la fuente, respondió Nezu mientras Gran Torino continuaba terminando sus respuestas. Y la ciudad que lo ha discriminado toda su vida es la fuente de eso.
¿Quiere dejar todo en claro?, dijo mientras comenzaba a recordar lo que dijo Izuku Enosu cuando estaba a punto de luchar contra Endeavor. Si quieres resolver un problema, primero debes limpiar el tablero. El resto de los héroes en la sala están conmocionados porque se enfrentan por primera vez a un cataclismo en su vida. Ninguno de ellos puede moverse, ya que solo pueden escuchar el sonido de su teléfono celular que sigue sonando junto con muchas llamadas de socorro que deciden ignorar durante 30 segundos después de la noticia. El silencio continuó mientras cada uno de ellos reflexionaba sobre las últimas 24 horas, repasando lo que habían aprendido y lo que ya sabían. Algunos todavía estaban más a oscuras que otros, y aunque parecía haber una pequeña parte de ellos que quería seguir discutiendo este tema, estaba claro que la agenda en cuestión era el comienzo de un cambio de enfoque hacia un tema más urgente, uno que no necesitaba presentación. Entonces, de repente, un timbre proveniente del teléfono de Nezu rompió el silencio cuando tomó el teléfono y miró a la persona que llamaba para ver que provenía de Endeavor. Enji, ¿qué puedo hacer por ti?, respondió Nezu mientras intentaba recuperar la compostura ante la situación y sus ojos se abrieron de par en par al escuchar la impactante noticia del héroe de la llama. Puño destello, Headburn. Endeavor grita el nombre de su movimiento definitivo hacia su frente. Endeavor lanzó un chorro de ataque concentrado hacia su oponente en medio de la batalla. En este momento se encuentra flotando en el aire mientras comienza a observar la batalla que se desarrolla frente a él. Acaba de recibir un informe de uno de los médicos que dice que Shoka está a salvo y que actualmente se encuentra en un centro de evacuación cerca de Minato. Así que decidió correr allí y observar su situación. Estaba flotando en el aire mientras volaba con sus piernas en un propulsor, solo para encontrar una piedra verde, que parece una piedra de jade, que cubría su camino alrededor de la ciudad. Vio a un joven de pie sobre las altas piezas de jade mientras llamaba a Endeavor. El héroe de las llamas lo reconoció como uno de los miembros de Outcast of Fell. Si recuerda correctamente, su don se llama Jade Stone, que le permite crear jade alrededor de su cuerpo. No sirve de nada Endeavor. Mi bosque de jade no va a ser destrozado por un débil ataque de fuego como ese, se burla Lin del héroe mientras le sonríe. ¿Bosque de jade dijiste? Endeavor miró al chico de cabello negro que estaba sentado encima. El bosque de jade está rodeando toda la ciudad mientras hablamos, creado con un solo propósito, bloquear tu camino a los demás, gruñe el héroe de la llama después de escuchar esa información. Barney y el resto de los compañeros de Endeavor también están atrapados mientras luchan para salir. Intentaron romper el jade que los rodea, pero parece que no funciona. La mayoría de la agencia Endeavor está formada por héroes con don de tipo fuego y calor y ninguno de ellos es eficaz para romper algo tan duro como el jade. Necesitan un don de fuerza bruta como de Atarm Soguneado Moon Lady. Endeavor, esta joya que nos rodea es demasiado gruesa. Necesitamos fuerza bruta para atravesarla, gritó Barney desde el suelo. Endeavor chasquea la lengua al darse cuenta de que este tipo está ahí por una razón. Sabe que la mayoría de los compañeros de su agencia dependen más de los dones de tipo fuego y calor, y el jade que los rodea es uno de los materiales del mundo que tiene una densidad casi rivalizada con el acero. Con toda la ciudad sumida en el caos, no podía perder más segundos de los que ya había perdido. Necesitaba formular una estrategia de batalla y rápido, de lo contrario, se perderían vidas en segundos. Sabe que si él está aquí, lo más probable es que Izuku también esté aquí. No hay forma de que actúe solo por su propia cuenta y, según el último informe que escuchó, la mayor parte de Japón está bajo ataque y todos ellos están conectados con Izuku. Barney, coge a los que tenían la habilidad de volar y vete de aquí con un par de personas más. Rescata a los que lo necesiten y forma un grupo de búsqueda con los héroes cercanos. Comunícate con la otra agencia para ofrecer ayuda con esos dones adecuados para romper las gemas. Gritó mientras mantenía a Lin ocupada lanzando un ataque tras otro. El resto de ustedes intentó abrirse paso, concentrando su ataque en un solo punto concentrado. No ataquen salvajemente y trabajen juntos. Inmediatamente recibió una respuesta de sus compañeros cuando algunos de ellos comenzaron a escapar del jade y los otros estaban tratando de abrirse paso. Lin, que inmediatamente vio a un par de héroes liberarse volando, inmediatamente trató de bloquear su camino, pero se vio obligado a retroceder debido a las llamas de Endeavor que se dirigieron directamente hacia él. No te librarás tan fácilmente. Tu oponente soy yo.
Endeavor gritó mientras cargaba su puño derecho con su llama y lanzaba una ráfaga de fuego concentrada hacia su oponente, pero Lin, que vio venir el ataque, cubrió todo su brazo con su jade y bloqueó el ataque. Supongo que esto no va a ser tan fácil como pensaba, murmuró Lin en voz baja mientras comenzaba a cubrir todo su cuerpo con una armadura similar al jade y cargaba contra Endeavor. La guerra se desata en el centro de la ciudad mientras ambos bandos se enfrentan entre sí. La policía y los héroes están abrumados por el ataque que está ocurriendo y el ataque ha causado muchos daños en la ciudad. Algunos de los héroes, como Badraft y Manual, están usando su don y cooperando con el departamento de bomberos para apagar el incendio en la ciudad. Otros, como Wild Pussycat, están ayudando con la evacuación de los civiles y realizando operaciones de rescate con otros héroes. En cuanto a la batalla principal, está sucediendo en las afueras de la ciudad, donde Izuku se enfrentará en una batalla cuerpo a cuerpo con All Might, el anterior símbolo de la paz. Ambos se golpean simultáneamente y ambos caen hacia atrás. Izuku sonrió mientras continuaba lanzando su ataque hacia su oponente mientras el símbolo de la paz continuaba esquivando el ataque y trataba de asestarle un golpe, pero Izuku continuó manteniendo su distancia. ¿Qué pasa? Normalmente habrías derrotado a tu enemigo mientras te parabas erguido y reías en el aire. ¿Soy yo demasiado para el poderoso héroe? Preguntó Izuku mientras le daba una mirada divertida. Recién estoy empezando. Gritó All Might mientras saltaba en el aire y cerraba el puño. Detroit Smash. Gritó el nombre de su ataque mientras una ráfaga de viento se dirigía hacia Izuku y lo enviaba a un suelo cercano. Izuku aterrizó en el suelo mientras limpiaba el polvo a su alrededor y sonreía como un loco. No lo admitirá, pero luchar contra el héroe número 1 es más emocionante de lo que imagina. Hay una razón por la que este hombre se encuentra en la cima del mundo de los héroes. One for All es un don extraordinario que ha demostrado ser uno de los más poderosos que existen. Y con Toshinori ejerciéndolo durante 40 años, seguramente aprendería algunos trucos y tendría mucho tiempo para dominarlo. ¿Eso es todo lo que tienes, pedazo de mierda? Izuku se levanta y lanza una ráfaga de llamas en dirección a All Might. Las llamas se movieron salvajemente en el aire mientras comenzaban a abrirse camino hacia la dirección de All Might, pero rápidamente juntó ambas manos para crear una ráfaga de viento y extinguir la llama. All Might se abalanzó rápidamente hacia Izuku, le agarró las dos manos y le dio una patada con la rodilla, enviándolo al aire. Izuku escupió un poco de saliva de su boca debido al ataque repentino y, sin darse cuenta, All Might saltó al aire, juntó las manos e intentó golpearlo contra el suelo, pero logró devolverle el golpe. Izuku cayó al suelo con el pecho golpeando el suelo y rápidamente evadió y se movió desde donde aterrizó mientras All Might caía estrellándose contra el pavimento donde aterrizó Izuku. Rápidamente flotó hacia atrás y mantuvo su distancia del héroe. Tu reinado de terror termina hoy, Izuku. Tu grupo de marginados perderá por hoy, ya que te unirás a ellos, afirmó All Might mientras corría hacia Izuku y le daba un puñetazo. Sin embargo, en respuesta, Izuku salta del suelo y se lanza hacia All Might por detrás y le asesta un fuerte golpe en la espalda. All Might gime de dolor y rápidamente, en una fracción de segundo, Izuku le lanza una patada giratoria en el costado de la cabeza que lo arroja al suelo. All Might entonces es enviado desde donde está parado y mira hacia el frente tratando de encontrar a Izuku pero no está por ningún lado. Mira hacia un lado y no encuentra rastros de él y nota una sombra desde arriba cuando levanta la cabeza y lo ve en el aire y lo golpea con una patada de hacha en la cabeza destrozando el pavimento de abajo. El héroe intentó quitárselo de encima, pero Izuku fue demasiado rápido y aterrizó de frente a solo unos metros de su ubicación. Es rápido y se mueve constantemente, lo que hace que sea más difícil para mí golpearlo. Pero, pensó Toshinori, ¿te arrepientes de no haber usado tu llama justo ahora, Izuku dijo esas palabras en voz alta, haciendo que el héroe número 1 tropezara mientras se preguntaba cómo era capaz de saber lo que estaba pensando. Deja de poner excusas y dame lo mejor de ti. Se supone que eres el culmen de esta era de héroes, ¿no? Izuku lo desafió a que se esforzara al máximo y se burló abiertamente de él diciendo que no era un gran desafío. Miró fijamente a Izuku y pareció darse cuenta de que había dado todo en esta batalla. La razón de eso es que la brasa de One for All casi se había apagado. No podía permitirse el lujo de guardarse nada en este momento, ya que necesitaba cumplir con su deber como héroe de la nación. Derrotar al mal que se encuentra frente a él. Desde que se reveló todo, ha estado pensando en lo que está pasando con su reputación. Su nombre ya está manchado y arrastrado al barro después de que se revelara su trato hacia el hijo de su esposa.
Cómo su hija y su amiga lo intimidaron hasta el suelo. Cómo revela que adoptó a Katsuki Bakugou para su familia para reemplazarlo sin que su hija se diera cuenta. Todo el HPSC encubriendo su crimen y ocultando la verdad al público. Él sabía que su reputación ya no se podía salvar, así que la única opción para él era dejar un legado que triunfara sobre todas las malas acciones que le estaban sucediendo a él y a su familia en el pasado, y eso era derrotar a Izuku aquí y ahora. Si podía derrotarlo aquí, lo más probable es que su grupo también se rindiera sin que su líder los liderara. La opinión pública volvería a su lado una vez más y su nombre quedaría limpio. Él sabe que para que este plan funcione, necesita renunciar a todo lo que tenía en esta batalla, incluida la brasa restante de One for All, pero todo es necesario para terminar esta batalla. Rápidamente aumentó su poder hasta llegar al máximo mientras se concentraba en todo lo que tenía. Podía sentir la oleada de energía fluyendo por sus venas y recorriendo su cuerpo. La energía de One for All está inundando su cuerpo con todo lo que tiene dentro. El aire que lo rodea comenzó a cambiar cuando finalmente puso todo lo que tenía en esta batalla. Se acabó Izuku. Con One for All ya al 100%, no tienes ninguna oportunidad ahora mismo. Te daré una última oportunidad para que te rindas ahora mismo antes de que sea demasiado tarde, le dijo All Might mientras comenzaba a caminar hacia él lentamente mientras irradiaba una gran cantidad de aura. Sin embargo, Izuku no pareció inmutarse por esa palabra en absoluto. Comenzó a recordar esa misma palabra que se repetía en su cabeza una y otra vez como si fuera un bucle. Renuncia a tu mierda sin peculiaridades. Deja de intentarlo, estúpido Deku. No seas un héroe. Qué desperdicio de espacio. Simplemente muere, ¿no? No sobrevivirás en este mundo. Desecha ese sueño delirante tuyo. ¿Por qué sigues vivo de todos modos? Ríndete ahora mismo. De todos modos no durarás mucho aquí. El infierno no es el lugar para ti. Se acabó, niño. ¡Qué decepción! Simplemente ríndete. Ríndete, ahí está otra vez, la misma palabra una y otra vez, no importa dónde y cuándo es lo mismo, una y otra vez. Izuku murmuró en voz baja mientras miraba hacia All Might con nada más que odio y envidia. Todos los pensamientos amargos y resentidos que Izuku había tenido en los últimos 10 años estaban saliendo de él. Su frustración por la falta de cariño, el dolor de que todos hubieran estado actuando como una familia sin él, su furia por ser tratado como una anomalía, todos los sentimientos de los que estaba medio avergonzado finalmente rompieron sus límites. Escucha, aspirante a héroe, he pasado por cosas mucho peores, dijo Izuku mientras recordaba su tiempo en el infierno antes de volver a la vida. Inicio de flashback. Izuku siguió corriendo en lo que parecían ser ruinas. El cielo está nublado con humo rojo y cenizas flotando en el aire. No hay nadie en la calle mientras él corría escapando de quien lo perseguía. Continuó corriendo sin mirar atrás mientras veía a varios hombres esqueletos que continuaban persiguiéndolo mientras llevaban una lanza en sus manos como arma y montaban lo que parecía ser un caballo esqueleto. Siguió corriendo y corriendo. No escuchó la orden del soldado que le decía que se detuviera, ni la voz que gritaba en la zona, ni las voces en su cabeza que le decían que dejara de correr y se rindiera. Y cuando llega a un callejón sin salida, simplemente se queda mirando la pared frente a él y a media docena de soldados que bajaban de su montura, listos con sus lanzas apuntando al rostro de Izuku. Pero Izuku no se echó atrás en absoluto. Estaba harto de correr toda su vida. Llevaba 10 años huyendo y escondiéndose y no empezaría ahora. Adoptó una postura mientras gritaba con ambos puños, dispuesto a abrirse paso. A él no le importaba si se lastimaba o no. Lo único que le importaba era sobrevivir. Final del flashback. No me das miedo. He viajado al infierno para encontrar mi poder. Me he enfrentado a los elementos y he buscado en las condiciones más duras. Gritó Izuku hacia el símbolo de la paz. Me das asco, All Might, dijo agarrando su puño y mirándolo fijamente, estás ahí parado como si fueras el dueño del mundo, pero ¿sabes algo? No sabes lo que es realmente la grandeza y nunca lo sabrás. He derrotado a todos los demonios del infierno y he llegado a la cima sin ese poder divino como el tuyo. Déjame preguntarte algo, Toshinori, ¿qué has estado haciendo durante todo este tiempo en los últimos 40 años? Preguntó Izuku mientras hervía de rabia. ¿Qué quieres decir? All Might estaba confundido por su pregunta. Quise decir, ¿qué hiciste en los últimos 40 años viviendo en tu personaje como All Might? Izuku preguntó una vez más, pero todavía estaba confundido con su pregunta. ¿Qué quieres decir? He estado tratando de mantener esta ciudad segura, paso todos los días salvando a todos tanto como puedo, All Might habló con cada frase cada vez más fuerte. Y al hacer eso, condenaste a toda la sociedad de héroes por tu mera existencia.
Izuku lo interrumpió y quedó confundido por su declaración. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo te atreves a cuestionar mi trabajo como héroe en primer lugar? Dijo enojado. He estado cumpliendo mi trabajo como héroe en los últimos 40 años. He escalado posiciones hasta convertirme en el héroe número 1 y me he ganado mi título de símbolo de la paz. Y al hacerlo, destruiste exactamente lo que estabas protegiendo, respondió Izuku. Dime, ¿crees que vas a vivir para siempre, viejo cabrón? Digamos que no maté a tu némesis en camino y eres tú el que muere en mi lugar. ¿De verdad crees que esta sociedad va a durar? Te daré la respuesta. No es porque no tengan al Gran Azul para protegerlos. En el momento en que pusiste un pie en la cima de la pirámide, todos y cada uno de ustedes, héroes, se volvieron perezosos porque sabían que nunca podrían superarlos sin importar cuánto lo intentaran. Toda su civilización dependía demasiado de sus héroes y no necesitaban correr a un lugar seguro porque sabían que ustedes simplemente aparecerían y salvarían el día como siempre. Pero cada vez que salvas una vida, también haces que la bomba de relojería que tienes detrás esté un paso más cerca antes de que explote. Hasta ahora, Japón dependía de ti cada vez que surgía un problema. Es como construir una casa con un solo pilar que sostenga toda la estructura, y cuando ese pilar se desmorona, se derrumba. Acéptalo, Toshinori, causaste más problemas de los que pudiste solucionar. No importa si eres un héroe o un padre, siempre vas a arruinarlo todo. All Might simplemente se quedó mirando en estado de shock mientras intentaba procesar la información que le habían dado. No lo admitiría ante nadie, pero tiene razón. Si un día el símbolo de la paz desaparece de este mundo, no habrá nadie que pueda reemplazarlo porque nadie es capaz de ocupar su lugar. Olvidó que la existencia de One for All no es para ser el héroe más grande o ser el símbolo de la paz, era para detener a All for One. Nunca se lo dijo a nadie, pero cuando adquirió One for All de su maestro, sintió una oleada de emoción correr por sus venas. El ex niño sin don que acaba de recibir un don que se ha transmitido de una generación a otra. Por supuesto, sentirá todo tipo de emoción cada vez que lo use. Siguió luchando contra el villano y el criminal durante 40 años desde que comenzó su debut en Estados Unidos y todos ya reconocen su fuerza como héroe. Izuku levantó su mano derecha e hizo un gesto hacia la ciudad. Echa un vistazo, All Might. Esto es lo que pasó cuando hundiste el sueño de un niño. All Might miró a su alrededor y finalmente se aclaró los ojos para ver lo que se había estado perdiendo de la pelea. La ciudad que los rodeaba se estaba desmoronando. Los edificios ardían por todos lados, la calle estaba llena de escombros y restos de la batalla y los gritos de la gente se escuchaban en el horizonte. Giró la cabeza hacia la izquierda y vio a la criatura que Izuku invocó destruyendo el edificio mientras exhalaba fuego por la boca, destruyendo el edificio a su alrededor. Cientos de personas gritaban pidiendo ayuda a cualquiera, pero nadie se la ofrecía. El olor a cenizas golpeaba la nariz de All Might mientras simplemente miraba con los ojos bien abiertos. Miró a Izuku con los ojos llenos de determinación y furia. No podía perder más tiempo del que ya había perdido. Podía sentir que la brasa del One for All estaba a punto de salir de su cuerpo, por lo que necesitaba resolver esto ahora mismo. Derrotar a su hijo y salvar esta ciudad, eso es lo que debe hacer ahora mismo. Concentró todo lo que le quedaba de One for All en su brazo derecho, enfocando todo lo que tenía en este ataque de un solo punto. Tenía que hacerlo sin importar lo que pasara. Porque sin importar lo que la gente le dijera, él seguía siendo el símbolo de la paz. Izuku miró hacia All Might mientras comenzaba a tomar una postura para lo que parecía ser su ataque final. Sonríe al verlo arriesgar todo lo que tenía. Esto es todo, All Might. Solo uno de nosotros saldrá de aquí con vida, ¿me escuchas? Gritó Izuku mientras comenzaba a envolver su mano derecha en fuego, generando suficiente energía para crear una ola de calor en su área. La cantidad de calor que irradia es suficiente para calentar los alrededores. Es casi como si ambos estuvieran parados sobre una sartén gigante con el fuego encendido al máximo. Ese acto de chico duro tuyo no durará mucho. Ya sé por los últimos golpes que me lanzaste, que apenas te quedaban brasas dentro de ti, ¿no? All Might se quedó en silencio mientras miraba fijamente a Izuku sin responder a su pregunta. Izuku atacó a All Might con su puño cubierto de llamas mientras All Might todavía estaba en su posición listo para recibir el ataque. Echó su puño hacia atrás y lo lanzó directo hacia él. Tanto Izuku como All Might chocan golpeándose entre sí con sus puños mejorados, lo que crea una enorme onda expansiva que devasta una gran parte del área. Los héroes y el civil que se encontraba en las inmediaciones vieron la enorme explosión y ambos la miraron sabiendo que había ocurrido una batalla en ese lugar.
Aquellos que vieron la explosión inmediatamente no se quedaron allí por mucho tiempo y corrieron hacia el punto de seguridad. Corrieron sin importarles que nadie se quedara atrás mientras trataban de huir de su vida. Los héroes intentaron calmar la situación y se les dijo que evacuaran en orden, pero sus voces no se escucharon y se amortiguaron con el grito de pánico que los rodeaba. En el campo de batalla, ambos continuaron chocando mientras sus puños chocaban entre sí y ambos intentaban empujar al otro hacia su extremo. Izuku usó sus llamas para crear llamas intensas y explosivas desde su codo, aumentando el poder de impacto de su puño como lo hizo con Endeavor en la ciudad de Osu. Red Ghost. Gritó Izuku mientras su codo actuaba como un propulsor que empujaba a All Might centímetro a centímetro. All Might, que estaba al final del puñetazo, sabe que se verá abrumado por él. No esperaba que su ataque fuera tan poderoso. Trató de poner más fuerza en su ataque, pero de alguna manera palidece en comparación con el ataque de Izuku. Está casi al final de su ingenio y se quedó sin ninguna opción. Este ataque era su última esperanza y todo esto va a fallar porque no le quedaba suficiente fuerza. Luego, al final, antes de perder, comenzó a ver destellos de imágenes en sus ojos y recordó por qué estaba luchando. Su reputación, su ciudad, sus amigos y colegas, su familia, su hija, su legado. Y al final de sus destellos, oye la palabra de aliento que viene de su maestro. Si sientes que estás llegando a tus límites, recuerda. Soy más que un simple símbolo, pensó All Might. Al igual que lo que mi maestro hizo por mí, necesito detener el mal en este mundo. Todo lo que ha estado sucediendo lo ha llevado a este punto. Lo que sucedió en la azotea hace un año, la revelación de las condiciones de vida de su hijo, su hija intimidándolo bajo sus narices, la excavación en el bosque para ver su cadáver, la calumnia que recibió junto con su familia, la humillación que soportó y luego la revelación en camino. Todo se reduce a este momento. All Might rápidamente revirtió su brazo a su forma débil, lo que le permitió a Izuku aplastarlo cuando vio a dónde iba con él. Esto le da a All Might una apertura para enfocarse en One for All en su brazo izquierdo. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, rápidamente descubrió su plan, pero fue demasiado tarde para detenerse. Su codo está empujando su ataque anterior con suficiente fuerza como para que no pueda evitar caer. Y en medio del momento, All Might sacó su puño izquierdo y lo dirigió a la espalda de Izuku, sin dejarle espacio para reaccionar en el segundo. El símbolo de la paz concentra las brasas restantes de One for All en su brazo derecho severamente quemado y asesta un golpe sólido en la espalda de Izuku, estrellándolo contra el suelo. No, esto no podría estar pasando. Gritó Izuku mientras caía al suelo, sintiendo que su espalda estaba a punto de ser aplastada por el puño de su enemigo. Has luchado bien, Izuku, pero este es el final, dijo All Might sin mostrar su sonrisa característica en absoluto. Maldición, Toshinori. Gritó Izuku en el aire. Adiós uno para todos. Estados Unidos. Y adiós, hijo mío. De aplastar. All Might se despide de Izuku mientras su ataque crea un tornado tan poderoso que hace temblar el suelo y arrastra los edificios cercanos por el aire. Su ataque logró alcanzar a Izuku mientras la nube de humo rodea el campo de batalla sin dejar a nadie sin poder verla. Después de que el polvo se haya disipado, hay una silueta parada en el medio con su puño levantado en el aire. Toshinori Yagi estaba parado en el medio del cráter con su puño levantado en el aire. Su ropa quedó destruida y su brazo derecho tiene una quemadura de tercer grado. También se está quedando sin resistencia, sin energía para mantenerse en pie, pero todo vale el precio. Él ganó. Logró derrotar a Izuku y terminar con su plan de una vez por todas. El precio por ello fue alto con la desaparición de One for All dentro de su cuerpo, pero todo valió la pena sabiendo que el hecho anterior finalmente se está pagando. El público aprenderá que a pesar de lo que sucedió entre su familia, el nombre Yagi siempre será recordado como una familia de héroes. Ahora olvidarán el nombre Yagi que creó al demonio de Musutafu, sino el que lo termina y salva este mundo. Miró hacia el cielo negro decorado con estrellas en el aire mientras tomaba aire. A pesar de su victoria, aún queda trabajo por hacer. Necesita tomar a su hijo y llevarlo a la ciudad y anunciar su victoria al país. De esa manera, el grupo Outcast of Hell perderá la moral al saber que su líder está derrotado y se rendirán sabiendo que estaban perdidos. El público también aplaudirá su victoria y habrá periodistas que exijan una aclaración sobre su actuación. Tiene que encontrar palabras que no suenen como si hubiera cometido un acto de justiciero y hubiera intentado engañar al público y a los medios de comunicación para que se enteraran de su triunfo. Cuando estaba a punto de regresar y anunciar su victoria, sintió un golpe en la cara, casi como si un puño le hubiera dado en la cara.
Cayó al suelo mientras tosía sangre por la boca y miró al atacante, solo para que éste abriera los ojos de par en par. Era Izuku agitando su puño mientras lo miraba en el suelo. Pero lo único que lo dejó confundido es que su condición es la misma que antes. No hay hematomas en ninguna parte de su cuerpo, ni rasguños, ni siquiera una mota de suciedad en ninguna parte de su cuerpo. ¿Cómo? Dijo Toshinori con su espalda tocando el pavimento. Izuku sonríe como si fuera la persona más tonta de la tierra mostrándole su sonrisa sádica. Supongo que es cierto que cuando envejeces, la mente es lo primero que desaparece, dijo Izuku mientras señalaba con su dedo al aire mostrando su fuego en las yemas de los dedos. Toshinori entonces comenzó a recordar la inmortalidad que le había contado Nezu. No la había visto antes y simplemente la ignoró pensando que no era más que un truco o una artimaña falsa, pero estaba muy equivocado. Cayó al suelo derrotado sabiendo que estaba perdido. Se vio obligado a aceptar que su plan había terminado. No, se acabó, se desplomó derrotado, sintiendo que toda esperanza estaba perdida. Izuku, que vio la mirada derrotada en sus ojos, comenzó a sonreír cuando finalmente llegó al final. Finalmente, esa mirada en sus ojos. Eso era lo que estaba esperando. Los ojos de alguien que perdió su fuego y comenzó a ver el oscuro abismo de la desesperación. Ya había perdido todo lo que amaba. Su ciudad, su reputación, su nombre, su peculiaridad. Ahora estaba reducido a nada, igual que antes. Izuku sonríe mientras agarra el cuello de su camisa y lo levanta en el aire mientras enciende su mano izquierda, listo para quemar a su expadre hasta convertirlo en cenizas. Sus manos tiemblan de emoción al saber que ha estado esperando tanto tiempo por este momento. Y cuando estaba a punto de atacarlo, de repente se encontró con una fuerza invisible que lo derribó unos metros detrás. Se estrelló contra el edificio alto y aterrizó cerca del piso superior. Abrió los ojos mientras gruñía de dolor después de estrellarse contra la pared detrás de él mientras se preguntaba qué lo había golpeado. Pero entonces lo golpeó, recordó esa sensación antes. La onda expansiva repentina que golpeó sus huesos y los aplastó, conocía esa sensación en cualquier lugar. Es gracioso que casi lo haya olvidado, ahora su mano tiembla aún más por la emoción y la rabia. Su sonrisa se amplió después de saber quién acababa de llegar aquí. Movió los escombros a su alrededor para encontrar quién era el responsable de ese asalto y vio no solo a uno sino a dos y otro que seguía viniendo y viniendo otra vez hasta que todos estuvieron allí listos para enfrentarlo mientras observaba desde arriba. Bueno, si no es mi querida hermana mayor y su brigada de idiotas. Izuku sonríe con sus ojos mostrando una increíble cantidad de odio hacia su hermana desde abajo. Aizawa se paró detrás de la pared en un callejón mientras comenzaba a ponerse a cubierto del ataque que venía hacia él. Estaba regresando de la ciudad después de guiar a los civiles a una ruta de evacuación junto con los otros héroes que se unieron a él. La noticia del ataque entrante lo golpeó en la calle mientras comenzaba a unirse a un plan de evacuación. Afortunadamente, hay un refugio de emergencia en el área que le permite al civil huir en medio del pánico. Después de que terminó, recibió una instrucción de Nezu que le decía que ayudara a Endeavor, que estaba teniendo problemas con uno de los grupos de Outcast. Se le dijo que se dirigiera allí y brindara respaldo al héroe de la llama y borrara su quirk. Saltó a la azotea de la ciudad mientras se reunía con otros héroes profesionales y algunos héroes clandestinos, algunos de los cuales reconoció del trabajo. Continuaron corriendo cuando de repente escuchó un disparo que venía directamente hacia él. Afortunadamente, se perdió por una pulgada y se vio obligado a cubrirse de inmediato junto con varios otros. Exhaló el aire mientras miraba desde el callejón tratando de identificar la ubicación del tirador, pero le resultó difícil. En el momento en que intentó ver mejor la situación, se encontró con una bala que rebotó hacia la pared, lo que lo hizo vacilar. Uno de los héroes del grupo también intentó correr hacia la parte trasera del callejón y escapó, pero antes de que pudiera hacerlo, un disparo de bala se disparó desde un lugar desconocido que impactó la carretera por donde estaba a punto de escapar, prueba de un disparo de advertencia. Maldita sea, estamos atrapados, dijo una de las heroínas que vestía una blusa color salmón mirando la situación. Debe ser Shaun de ese grupo de marginados, le dijo su compañero. Escuché que venía del ejército, pero no creo que su habilidad fuera tan buena. Pero los disparos vienen de dos zonas distintas. ¿Es posible que haya más de un tirador? Tal vez también contrató a algunos francotiradores para montar guardia. Sin embargo, Aizawa, que estaba entre el grupo, no parecía estar convencido de esa teoría en absoluto. Sabía que, si había más de un tirador, estaría viendo una masacre casi como una guerra con balas cayendo en la calle.
Pero la calle estaba tranquila desde que decidieron esconderse, así que debía ser solo una persona la que manejaba el rifle. Maldita sea, apostemos todo lo que tenemos y huyamos de aquí, sugirió uno de los héroes. No podemos hacer eso. Nos derribarán a todos. Gritó uno de los héroes subterráneos ante su sugerencia. Aizawa sabe que todo esto no es más que una trampa, especialmente para él. Sabe que entre los héroes, se le consideraba un especialista entre los héroes de Japón. Su habilidad de borrar es una habilidad única que podría permitirte borrar la habilidad de tu oponente siempre que estés en su línea de visión. Su habilidad definitivamente se usaría para derribar a un grupo de poderosos como los parias del infierno y no es como si se considerara una fuerza de combate, su habilidad en realidad funcionaba mejor con otros que tenían un gran poder de batalla para compensar su falta de destreza en batalla. Pero en este momento, no podía escapar de la jaula en la que estaba y brindó apoyo a los demás. Si elige irse, su cuerpo podría ser acribillado a balazos, pero si elige quedarse aquí, no podría ayudar a los demás. Chasquea la lengua con ira al darse cuenta de que estaba atrapado en esta jaula de balas. No saben de dónde vienen los disparos, y eso podría ser peligroso para ellos. Aizawa pensó que Shaun probablemente solo está usando un solo rifle para disparar los tiros mientras usa un arma automatizada con un sensor de movimiento para disparar a cualquier cosa que se mueva dentro del radio. Shaun, que estaba en lo alto del edificio, miró a través de la mira de su rifle en posición boca abajo como un francotirador. Miró por la mira mientras observaba a los héroes intentar escapar del callejón, pero disparó un tiro al suelo donde estaban a punto de dar un paso para advertirles que no escaparan de donde estaban. No tenía intención de matarlos, pero recibió una orden específica de Izuku, diciéndole que bloqueara a Eraserhead para que no se reuniera con los demás. Él vio de primera mano lo peligroso que es en realidad. A pesar de que es muy competente en el combate cuerpo a cuerpo y en el combate sin don, también es muy peligroso con su don. Pero eso solo sucedía si unía fuerzas con otros héroes que estaban teniendo un gran ataque y tenían destreza en la batalla. Si es capaz de encontrarse con otros héroes fuertes como en The Above Beast, entonces las probabilidades de que ganen serían menores de lo que predijeron. Así que lo único que queda por hacer es ganarles tanto tiempo como sea posible para que los demás puedan distraer a los héroes. ¿Está todavía ahí?, preguntó Sergio desde su comunicador mientras el ojo de Shaun no se apartaba de su ocular. Atrapado como una rata, respondió Shaun disparando otro tiro hacia su ubicación. Aizawa se está impacientando poco a poco al esperar lo que parecen horas, cuando en el mejor de los casos solo ha pasado un minuto, pero con cada segundo hay otra persona que podría salvar y no quedarse allí como una rata acorralada. No queriendo perder más tiempo, decidió pedir refuerzos. Mick, ¿dónde estás ahora mismo? Aizawa tocó su comunicador auricular intentando hablar con su amigo rubio Mohawk. Seguimos en la UA intentando liderar la evacuación, llegaremos en unos minutos, le informó Mick, y antes de que Aizawa apagara su comunicador, escuchó un sonido apagado y una voz fuerte y enojada al final de su llamada. Es casi como si Mick acabara de gritar en el cielo. Mick, ¿qué pasa?, preguntó Aizawa y unos 30 segundos después de preguntar, Mick respondió con una serie de malas noticias. Esto es malo. Toda su clase han desaparecido de su dormitorio. Inmediatamente Aizawa abrió los ojos y tuvo la extraña sensación de que sus estudiantes estaban en problemas. Izumi se paró en medio de la calle y vio a su hermano parado en la parte superior del edificio desde donde lo envió a volar con su telequinesis. Mantuvo una mirada pensativa mientras observaba cómo él comenzaba a caminar hacia el agujero en el edificio mientras la miraba desde arriba. Ambos ojos se encontraron mientras el resto de su clase también se unió mientras miraba la destrucción que estaba frente a él. Ni siquiera podían imaginarse la destrucción y las bajas que se estaban produciendo en ese lugar. La batalla entre los 8 usuarios de One for All y el monstruo que estaba aterrorizando la ciudad. Ninguno de ellos podía predecir la destrucción de este tamaño. Lo que vieron cuando miraron hacia afuera les heló la sangre. El centro de la ciudad estaba en llamas, con sonidos de lucha y gritos de cientos de civiles aterrorizados que resonaban en los edificios circundantes. Toshinori, que acaba de levantarse del suelo, comenzó a hablar mientras gruñía de dolor y cansancio. Intentó tomar una postura y pelear, pero One for All ya está desapareciendo de él, haciéndolo volver a ser como antes. Un Quirkles. Izumi, rápido, tienes que acabar con él antes de que sea demasiado tarde, dijo Toshinori desanimado, pero su hija no escuchó su voz porque no obtuvo ninguna respuesta de ella.
De hecho, ninguno de sus amigos lo miró, ya que todos tenían los ojos puestos en Izuku esperando que hiciera un movimiento, pero él seguía de pie en lo alto del edificio. Le dijo a Izumi una vez más, pero ninguno de ellos respondió a sus palabras. Iida, lleva a mi padre a un lugar seguro lo más rápido posible, dijo Izumi sin mirar a su padre mientras comenzaba a potenciar su don preparándose para la próxima batalla. Un rayo verde comenzó a brotar de su cuerpo mientras intentaba mantener su atención en su hermano. Iida, que comprendió de inmediato, asintió y levantó a su padre del suelo y colocó su mano izquierda sobre su hombro mientras comenzaba a activar su don en su pierna. Sin embargo, Toshinori sintió que su presencia era necesaria aquí y no podía dejar todo en manos de su hija. Izumi, aún puedo pelear, sería tonto tomarlo a la ligera, joven Iida, déjame ir. Izumi, lo haremos juntos. Toshinori intentó abrirse paso en la batalla, pero Iida, que sostenía su brazo sobre su hombro, no mostró ninguna señal de dejarlo ir. Izumi no le dio ninguna respuesta a su súplica. Su espalda era lo único que su padre podía mirar, ya que ella no se giraba para mirarlo y antes de que pudiera decir otra palabra, Iida se acercó rápidamente y corrió hacia las afueras del edificio mientras llevaba a su padre a la zona de evacuación. Toshinori gruñó tratando de abrirse paso hacia la batalla frente a él, y la última vez que vio fue la espalda de su hija antes de desaparecer lentamente. Izuku, que lo vio alejarse de la batalla, ni siquiera intentó detenerlo. Sabe que Toshinori ya se había reducido a nada y ya lo había hecho sufrir como estaba. Su ciudad ya se derrumbó junto con su estatus en el tablero de héroes. Ninguno de sus asociados intentó ayudarlo en esta batalla, ya que se vio obligado a luchar solo sin ningún respaldo de las otras agencias de héroes. Ya perdió One for All durante la pelea anterior, lo que lo dejó sin don como antes de recibir el don. E incluso su hija no le prestó atención. Ya se había quedado solo en la oscuridad, igual que antes. Después de esperar lo que pareció una eternidad, Izuku finalmente habló desde lo alto del edificio con los ojos puestos en sus antiguos amigos y su hermana. ¡Guau! Todos han venido y llevan su sudario funerario. ¡Qué bonito!, dice Izuku mientras grita desde arriba. El resto lo mira con expresión contemplativa, ya que se ven obligados a ver lo que está sucediendo frente a él. La destrucción que está ocurriendo frente a ellos, las bajas que se han extendido por la zona, la derrota de All Might y el desmoronamiento de la sociedad misma. Esta es la realidad que ellos crearon. Y la realidad a la que tuvieron que enfrentarse. Todos lo miraban desde abajo, sintiendo todo tipo de emociones. Miedo de enfrentarse a la persona que había logrado derrotar a All Might, conocido por ser el símbolo de la paz y los 8 usuarios de One for All. Temiendo saber que podrían estar muertos en el momento en que pusieran un pie en la batalla. Ira y rabia por dejar que causara destrucción en la ciudad. Pero lo más importante es la tristeza. Saber que el chico al que están a punto de enfrentarse es su antiguo amigo de cuando eran pequeños. Todavía podían recordar lo inocente que era antes de que todo esto sucediera. Cómo sonreía para animar a los demás, cómo era la persona que siempre estaba a tu lado en los momentos difíciles. Cómo era el único amigo con el que podían contar. Y, sin embargo, todos le dieron la espalda por una sola evaluación de peculiaridad. Debido a su falta de peculiaridad, toda su vida está patas arriba. No tiene amigos a los que recurrir. No tiene familia que lo apoye en los momentos difíciles. No hay nadie que le eche una mano cuando todo lo que ha hecho es extender la suya a los demás. Izuku sonríe mientras comienza a observarlos uno por uno desde arriba. Casi todos allí abajo son todos sus matones de su pasado. El principal torturador que arruinó su vida de infancia. Se dio cuenta de que Katsuki no está en el grupo junto con Shoka, a quien asumió que se lo llevan al hospital. Su lamentable excusa de madre no se encuentra por ningún lado, pero eso fue una hazaña fácil sabiendo que probablemente esté escondida en la ciudad jugando a ser héroe o encerrada en su propia cabaña. Sonríe alegremente sabiendo que el momento que ha estado esperando finalmente está sucediendo aquí. Todas las cosas que están sucediendo antes, todo conduce a este momento. Finalmente, podría vengarse de ellos. Izuku los miró desde arriba mientras su llama comenzaba a encenderse. Esto es todo. Esta vez, te voy a patear hacia el centro del infierno de la venganza desde las profundidades de la muerte. De pie en la parte superior del edificio, comenzó a generar un intenso círculo en llamas visible a kilómetros de distancia, aislando a Izumi y sus amigos dentro de un campo de batalla personalizado, y manteniendo a la mayoría de los héroes alejados debido al intenso calor, dejando solo a los estudiantes de la clase 1 en el campo de batalla. El suelo y toda la zona estaban rodeados de llamas intensas, casi como un mar de fuego.
Los demás que se encontraban a unos cuantos kilómetros de la batalla podían incluso sentir el intenso calor que irradiaba el campo de batalla. Incluso los estudiantes que estaban parados en el medio podían sentir el calor que golpeaba su piel y los hacía sudar profundamente. Los coches que los civiles habían dejado en la calle y el buzón de correos que había en la calle empezaron a calentarse poco a poco gracias al intenso calor. Los pájaros y otros animales evitaban la zona debido a la neblina. Incluso el asfalto de la carretera empezó a derretirse lentamente. Si no fuera por sus trajes con material resistente al calor, todos estarían cocidos en sus propios trajes. Es casi como si Izuku trajera el infierno a la misma tierra de donde todos ellos provienen. Izuku sonríe al ver su expresión perturbada llena de terror y miedo, como si pudiera agarrarla con sus propias manos. No dejará que nadie perturbe su venganza hacia ellos, ni siquiera su propio equipo. Estaba llegando demasiado lejos como para dar marcha atrás o ser detenido por extraños y, sinceramente, no iba a dejar que este momento se desperdiciara sin importar lo que sucediera. Este momento es una oportunidad única en la vida. Una que anhela desde que fue al infierno. Mientras tanto, el resto de la clase está de pie en medio de la calle, cubriéndose la cara de las cenizas y del olor a quemado que les golpea el rostro. El humo negro flota en el aire mientras cubre su campo de visión, pero no importa cuán espeso sea realmente el humo, aún pueden ver a Izuku que no se ha movido de donde viene. Maldita sea, hace calor, gruñó Sato mientras podía sentir el calor golpeando su cuerpo. Izumi, que estaba al frente, intentó cubrirse la cara y miró hacia su hermano. Esta es su llama, llamas del infierno, susurró Izumi. Izuku miró hacia las llamas en el área cuando finalmente comenzó a soltarse. No se había sentido tan emocionado desde que estaba luchando contra All for One en camino. Observó desde arriba cómo las llamas comenzaban a quemar el suelo con su fuego y el edificio se quemaba en un incendio. La neblina de calor golpea el rostro de Izuku como el viento en un día ventoso. Las llamas queman la tierra y abrasan los cielos. Esto es el infierno, Izumi, dijo Izuku mientras observaba toda la ciudad en llamas con sus llamas rojas bailando salvajemente en el suelo. Izumi intenta moverse un paso a la vez, tratando de acercarse a donde está Izuku mientras comienza a tratar de hablar con él. Se mueve lentamente un paso a la vez, pero cada vez que lo hace, la llama se vuelve más intensa cuanto más se acerca. Izuku, detén esto, ahora mismo, pronunció Izumi mientras intentaba protegerse del calor. Izuku, que estaba en la cima, comenzó a reír histéricamente después de escuchar las palabras que salían de la boca de Izumi. Se rió tan fuerte que casi todos en el área pudieron escuchar su risa. Tú y ese gran corazón tuyo. Siempre trataste de ver lo bueno en las personas, dijo Izuku sombríamente hacia ella y su grupo. Katsumi miró desde atrás y miró a Izumi que intentaba acercarse, pero las llamas que emitía su hermano eran demasiado calientes e intensas. La miró mientras pensaba en su decisión de entrar en esta batalla. Izumi, todavía no te has rendido con él, ¿verdad? Pensó. Entonces, ¿cómo está, Izumi? ¿Sientes el calor ahora? Sonríe mientras observa cómo uno por uno comienzan a sentirse mareados por el calor. Se sentían deshidratados y apenas tenían espacio para respirar debido al intenso calor que les quitaba el oxígeno. Izuku observó cómo lentamente estaban a punto de caer sonriendo desde arriba y antes de que pudieran tocar el suelo, Izuku vio a Shoto, quien comenzó a concentrar su cuir de hielo para crear una pared de hielo para bloquear las llamas. Pared de hielo perfora el cielo. Gritó Shoto mientras sus piernas comenzaban a generar hielo en el suelo, bloqueando las llamas y congelando el área dentro de ellas. El vapor comenzó a surgir a medida que el hielo logró enfriar la temperatura a su alrededor dándoles espacio para respirar, mientras que la mitad del cuerpo de Shoto está cubierto de hielo gracias a su movimiento especial, pero debido a las llamas que los rodean, su tiempo de reacción de enfriamiento es mucho más rápido que antes. Bueno, realmente traes el significado de Plus Ultra al corazón, ¿no? Izuku bromea sobre el lema de su escuela después de ver al Todoroki masculino lograr detener sus llamas con su hielo. Shoto se paró al lado de Izumi y lo miró fijamente a los ojos. Sus ojos estaban llenos de muchas emociones, una de las cuales era bastante rara para el chico de dos cabellos mostrar bajo su apariencia estoica. ¿Te has vuelto loco, Izuku? Abre los ojos y mira la ciudad por un segundo. Le grita Shoto mientras su mano hace un gesto hacia la ciudad detrás de él, incapaz de contener su ira por más tiempo. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Puedes imaginar la cantidad de víctimas que están sucediendo aquí? El punto. Grita Izuku deteniendo a Shoto en medio de su ira. El punto es que todos ustedes están sufriendo mientras hablamos.
Les hice a todos una promesa en ese callejón, que los mataría una vez que salga de allí. Izuku rugió con furia hacia el chico de dos cabellos. Les hice una promesa a todos y la cumpliré. Shoto miró a Izuku como si se hubiera vuelto loco con sus palabras. ¿Y pensaste que la forma de hacerlo es hacer volar nuestra escuela? ¿Quemar Aldera hasta los cimientos? ¿Matar a todos tus antiguos compañeros de clase? ¿Solo para cumplir la promesa que hiciste? Mira a tu alrededor, hay personas inocentes allí. Niños, familias, que tuvieron que vivir su vida. Shoto gritó con intensa ira, apareciendo fisuras en su compostura. Y tuvieron la oportunidad de arreglar esta sociedad corrupta durante mucho tiempo. Más de 100 años y siguen siendo ignorantes. Gritó Izuku aún más fuerte que él. Le dije a Bakugou que los mataría a todos una vez que sufrieran de la misma manera que yo sufrí. Y lo primero que haré, será quemar esta ciudad que ustedes aman y adoran. Izuku miró fijamente la ciudad en llamas que tenía delante. Los incendios arrasaban toda la ciudad y se oían explosiones por todas partes, mientras que las voces de los que huían aterrorizados todavía se oían débilmente por encima de los sonidos habituales del caos. A partir de mañana por la noche, no será más que escombros, cenizas y muerte, una tierra que solo sirve para una cosa, tumbas. Todos lo miraron fijamente sabiendo cuánto odio había acumulado en los últimos 10 años. Ninguna persona común seguiría cuerdo después de soportar todo eso. La mayoría de las personas ya se habrían dado cuenta, pero ninguno de ellos podía siquiera pensar que todo esto iba a explotar frente a sus narices. Y entonces, Izuku comenzó a reír. Notaron que su risa era diferente a la última vez que la habían oído. No es la risa que oían cuando era pequeño, llena de emoción y alegría. No es la risa que ellos conocen, llena de burla hacia las personas que odia. Pero esta es diferente, era baja, un poco sibilante y enloquecida, como si apenas pudiera mantener el control. Entonces, ¿cómo se siente, saber que tu vida prácticamente pasa ante tus propios ojos? Saber que aquí es donde se encuentran todas tus tumbas. Izuku se puso la palma de la mano en la cara, tratando de mantener la compostura mientras reía. ¿Puedes oírlo, Izumi, el sonido de tu marcha fúnebre? Se está volviendo cada segundo más fuerte junto con la condenación inminente que se aproxima a ti. Gritó Izuku con una expresión que se parecía a la de un loco que acababa de salir de un manicomio con los brazos en el aire. ¿Y ustedes, Katsumi, Shoto, Momo? ¿Pueden escuchar su propia marcha fúnebre? ¿O alguno de ustedes la escuchó sonar en su propio oído? Pronto el área se llenó de risas histéricas al escuchar la fuente. La elección de palabras atrajo la atención de todos hacia Izuku, ya que nadie esperaba que él, de entre todas las personas, dijera algo así. Lo que vieron sería algo que nunca olvidarían. Izuku tenía una expresión maniática, su sonrisa era tan desconcertante que muchos se preguntaban si era real, pero lo que realmente hizo que la gente se sorprendiera fueron sus ojos. Estaban brillando de un rojo intenso, un marcado contraste con el verde habitual, y estaban completamente desprovistos de vida. Es gracioso, la hija de All Might, el antiguo símbolo de la paz, se enfrenta al hijo de Salamander, el próximo candidato a símbolo de la paz. ¿Qué retorcido es el destino con nuestras vidas, eh? Al igual que tu padre está destinado a luchar contra All for One, tú estabas destinado a luchar contra mí. Uno por uno, todos lo miraron a la cara y vieron que ya había caído en la locura. Su impulso para llegar a este punto. Todo por el bien de su venganza contra aquellos que destruyeron su vida. La fuente de su vida no es nada más que odio y furia, mientras comenzaba a reír maniáticamente cada vez más fuerte. Lo perdió, realmente lo perdió, expresó Uraraka. Todos se miraron entre sí y asintieron con la cabeza en señal de comprensión, sabiendo lo que debían hacer. Uno por uno, todos cambiaron su don y asumieron una posición de batalla, preparándose para la pelea. La vacilación y el miedo son visibles en sus ojos, pero también están llenos de determinación y voluntad para corregir su error. Pero lo más importante es resolver algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Izuku, que vio que todos asumían su posición, comenzó a detener su risa y los miró mientras se limpiaba las lágrimas que salían de sus ojos. Supuse que no había nada más que decir en este punto, ¿verdad? Dijo Izuku hacia ellos mientras irradiaba una buena cantidad de calor quemando todo a su alcance. Te detendremos, Izuku, ¿me escuchas? Respondió Izumi e Izuku la miró como si estuviera contando un mal chiste y comenzó a reír una vez más con el mismo tono histérico de antes. Continuó riendo de manera histérica antes de recomponerse y mirarlos hacia abajo con una sonrisa maníaca. No te dejes engañar, Izumi, he estado esperando este día por 75 años.
Izuku comienza a descender desde la cima mientras está cubierto de llamas, asemejándose a su otra personalidad, el demonio de Musutazu. El descontento y la agitación se extendieron por el resto de los estudiantes del curso de héroe, algunos de los cuales intentaron mantenerse firmes. Desafortunadamente, esto comenzó a ser imposible una vez que Izuku se lanzó hacia abajo tras ellos, lo que provocó una onda expansiva al lanzar el vidrio de la ventana del edificio por donde descendió, rompiéndolo en millones de pedazos y cayendo al suelo. El cuerpo de Izuku estaba envuelto en su habitual llama roja, pero algunos comenzaron a notar que el color carmesí normal de la llama se estaba volviendo lentamente más oscuro. Era solo otra cosa que se sumaba a la visión ya inquietante de los brillantes ojos rojos del chico, que aún mostraban una expresión muerta y las llamas rojas continuaban saliendo de sus brazos. Todos sintieron que en este momento, Izuku tenía toda la intención de matarlos aquí y ahora. No se ve ninguna duda en sus ojos. Solo hay convicción y determinación, pero también están llenos de odio hacia ellos mientras cada uno de ellos comienza a prepararse para el próximo ataque que podría lanzarse contra ellos. Aquí viene. Grita Katsumi advirtiéndoles. Izuku colocó su mano hacia abajo apuntando a su hermana y sus amigas mientras irradiaba un tremendo calor concentrado sobre su palma. Llamas de color rojo oscuro emanaban de su palma arremolinándose alrededor de ellas listas para atacar. Oye hermana, mira esto. Las manos de Izuku comienzan a encenderse indicando su ataque y las gira antes de disparar a su objetivo con una ráfaga de fuego. Sonic ardiente. Pronto, una explosión de llamas surge de las manos de Izuku y gira casi como un vórtice de espirales de fuego caóticas que asolan el campo de batalla fuera de su duelo personal en el tornado en llamas. El tornado de llamas estalló hacia abajo creando un vacío que envuelve el suelo, lo que hace que sea casi imposible de evitar. El resto de ellos trató de evitarlo, pero dado el tamaño del ataque, fue casi imposible ya que era un ataque de área de efecto y están contenidos de manera rudimentaria. Por instinto, Shoto comenzó a lanzar una pared hecha de hielo para bloquear el ataque. Sabía que una pared de hielo por sí sola no sería lo suficientemente fuerte como para defenderse del ataque por su experiencia pasada con Izuku, así que planeó con anticipación y algunos de sus compañeros comenzaron a lanzar un automóvil cercano y cualquier objeto grande y duro que actuara como una estructura ósea para su pared de hielo para fortalecer aún más su defensa. Y como seguro, Momo se paró cerca mientras usaba su don para liberar nitrógeno en su palma imitando el don de Shoto para protegerlos. Sin Shoka cerca, Momo decidió intervenir y llenar sus zapatos. Su combinación parece estar funcionando, ya que lograron bloquear el ataque de Izuku. El resto también mantuvo la guardia en alto mientras esperaban en caso de que su defensa cayera y trataron de interceptarlo cuando emergió de la pared de hielo. Izumi también comenzó a potenciar su Quirk al 25% esperando una oportunidad para atacar mientras su ojo todavía estaba fijo en la pared que lo separaba. La verdad es que ya habían aprendido la mayor parte de la batalla de Izuku gracias a los medios de comunicación y a los registros de muchas redes sociales. Observaron y estudiaron su patrón de ataque y sus llamas por si acaso tenían la opción de luchar contra él. Todos comenzaron a analizar cómo funcionaba su habilidad y cuál era su debilidad. Es irónico porque tenían un cuaderno lleno de toneladas de información sobre la habilidad de Izuku y su naturaleza, al igual que él tenía su cuaderno lleno de análisis de héroes. Izumi, ahí viene, gritó Shoto mientras contenía el ataque. Izumi asintió junto con su fuerza de ataque desde atrás que consistía en Katsumi, Kirishima, Uraraka, Mina, Ojiro, Kaminari, Tokoyami y Aoyama. Tenían la vista fija en la pared frente a él para que no notaran a Izuku, que se deslizaba desde atrás derritiendo el asfalto de la carretera, actuando como un tobogán. Ella miró en shock viéndolo aparecer ya desde atrás a un ritmo rápido y no se dio cuenta del puño que venía del lado izquierdo de su cara, tirándola al suelo mientras el resto de sus amigos comenzaron a notar que su amiga de cabello verde yacía en el suelo seguida de una figura en llamas abalanzándose sobre ella. ¿Qué diablos?, pensó Shoto. ¿Ese enorme ataque de ahora fue una distracción? Katsumi vio cómo su amiga era arrojada al suelo. Ella se apresuró y trató de apoyar a su amiga de cabello verde, pero Izuku comenzó a girar sus llamas en el medio de su formación, creando así una pared hecha de llamas y evitando que se acercaran debido a la alta temperatura. ¿Cómo se siente? ¿Estar en el lado receptor de mi ataque, Izumi?, gritó mientras relanzaba un ataque tras otro. Izumi cayó al suelo mientras intentaba usar su telequinesis actuando como barrera, pero el intenso calor que sentía actualmente le dificultaba concentrarse, por lo que se vio obligada a bloquear el ataque solo con su cuerpo mientras Izuku se lanzaba hacia ella.
Toda tu vida, la gente se ha postrado a tus pies, adorando tu grandeza como un tonto. Pero todo lo que hicieron fue simplemente alimentar tu ego mientras todos te sentabas en tu propio trono como una princesa malcriada. Entonces, desde el punto de vista de la realeza, ¿cómo se siente ser tratado como basura? Izuku continuó su asalto contra ella mientras arremolinaba sus llamas contra ella con cada ataque volviéndose más frenético que antes. Izumi salta hacia atrás en el aire tratando de distanciarse de él, solo para descubrir que él siguió lo mismo solo que usando su llama y disparándola desde abajo creando un refuerzo para impulsarse hacia arriba. Pero Tokoyami, Katsumi y Uraraka ya están en el aire listos para interceptar a Katsumi usando su explosión para flotar en el aire mientras Tokoyami usa Dark Shadow y el don de Uraraka para permitirse flotar con ella. Katsumi puso su mano al frente lista para su explosión y Uraraka se paró detrás de ella con Tokoyami actuando como retaguardia en su pequeña formación. Sin embargo, Izuku lo vio venir y colocó ambas manos en el medio creando una esfera de luz más rápido de lo que Katsumi podía producir su explosión. Destello granate. Gritó Izuku mientras una luz roja cegadora comenzaba a emerger de su palma haciendo que todos los que estaban cerca cerraran o se cubrieran los ojos mientras él saltaba en el aire y se dirigía hacia Izumi en el aire con su puño derecho envuelto en llamas. Katsumi, que estaba al frente durante la emboscada, reconoció la técnica y casi se parecía al ataque de ella y su hermano, la granada aturdidora. Conociendo que la naturaleza del movimiento es bloquear la visión del enemigo y no causar un ataque dañino, rápidamente gritó hacia Izumi, que estaba detrás de ella, y le advirtió sobre el ataque entrante. Izumi, ¡cuidado! Grita Katsumi mientras usa su don para actuar como una hélice y hace girar su cuerpo en el aire para ponerse detrás de Izuku. Sin embargo, él sigue siendo mucho más rápido y, para cuando Izumi se dé cuenta de su advertencia, será demasiado tarde. Pero antes de que algo pudiera pasar, rápidamente, el cuerpo de Izumi es envuelto en cinta desde abajo. Izuku parpadea por un segundo y mira hacia abajo y ve a Zero que estaba usando su cinta para sacarla del aire. Katsumi siguió su movimiento sacando el broche de su guante, disparando una gran explosión en dirección a Izuku. Se oye un fuerte estruendo en medio de la calle mientras Izuku cae hacia los escombros de la calle cubiertos de humo. ¿Eso lo atrapó?, preguntó Uraraka mirando el humo que salía del suelo donde aterrizó Izuku. No bajes la guardia. Uraraka giró la cabeza y vio a Katsumi todavía en posición de batalla mirando el humo de la tierra de Izuku y vio que algunos de sus compañeros de clase también seguían asumiendo su posición. Si ese nivel de ataque es suficiente para derrotarlo, entonces los profesionales tendrán un día fácil, le advirtió Katsumi y el humo comenzó a dispersarse mostrando a Izuku saliendo ileso mientras miraba hacia ellos envolviendo su cuerpo en llamas. Se quedó mirando a Katsumi, que estaba de pie al frente y actuaba como vanguardia del grupo, mientras que el resto del grupo actuaba como su retaguardia. Sonrió mientras observaba su formación. Qué interesante, parece que todos aprendieron algunos trucos nuevos. Pero con ese nivel de ataque, ni siquiera me harán un rasguño por un segundo. Izuku gruñe mirándolos y poniendo su dedo en su barbilla, 2 personas cada una en ataque, captura, apoyo y el resto en defensa. Qué conveniente. Los 8 que estaban al frente abrieron los ojos cuando Izuku notó su plan. Comenzó a desmantelar su formación con la información que le había sido limitada por la pelea que acababa de tener. Veamos, mi pequeña perra hermana y la perra rubia actuando como la unidad frontal mientras que cerebro de pájaro, mono y cerebro de roca jugaron como defensa para bloquear cualquier ataque entrante, la cabeza hueca y el cerebro de circuito tienen la tarea de contenerme, es por eso que se quedaron atrás con la perra rosa y el francés gay jugando el apoyo y el ataque de largo alcance. Izuku enumeró cada uno de sus roles en la formación y, según su expresión de sorpresa, Izuku está dando en el blanco con su análisis. Basándome en la formación, diría que es idea de mi perra hermana, o quizás de la perra de porcelana que estaba atrás. Es una buena estrategia, pero es de nivel amateur en el mejor de los casos. Uno por uno, comenzaron a asustarse al saber que su plan de batalla estaba siendo descubierto tan rápidamente por él. Sintiéndose abatido y con la moral baja, Katsumi decidió hablar. Entonces, ¿lo sabes? Yo también diría que estaba pensando que podríamos tomarte por sorpresa con esto, ya que es uno de los tuyos, dijo Katsumi e Izuku frunció el ceño. De todos modos, es tu idea. Un grupo de héroes trabajando juntos, utilizando su don y desempeñando cada papel juntos para derrotar al enemigo. Lo escribiste en tu cuaderno, ¿recuerdas? La cara de Izuku comenzó a mezclarse con ira una vez que escuchó lo que ella dijo.
Es cierto que recuerda haber escrito en su cuaderno una estrategia para derrotar a un villano que un héroe no podría derrotar por sí solo. Se trata de reunir a un grupo de héroes, combinar sus peculiaridades y colocarlos en sus roles para capturar y derrotar al enemigo, con el fin de aumentar la tasa de éxito de los héroes en su trabajo y minimizar la destrucción y las bajas. Entonces, ¿lo robaste? ¿Uno de mis cuadernos? Perra. Izuku escupió al suelo sabiendo que ella también había robado una pieza de su cuaderno. No, no lo robé. Lo recuerdo porque me lo enseñaste una vez cuando éramos pequeños, respondió Katsumi mientras lo miraba con un dejo de tristeza en sus ojos. ¿Me lo enseñaste, recuerdas? Me lo contaste durante una hora, sobre cómo lo más importante que un héroe debe poseer es el trabajo en equipo. Entonces, es eso. Querías mostrarme que un grupo de personas trabajando juntas podrían lograr algo. ¿Es eso lo que estoy diciendo? Bueno, ya lo lograste cuando me enviaste al infierno hace un año, ¿recuerdas? Me parece recordar cómo todos trabajaron juntos para lograr su gran objetivo. Izuku respondió de manera sarcástica, pero Katsumi no parecía inmutarse de alguna manera sabiendo que iba a responder hablando de su pecado pasado. Entonces, ¿por qué no regresaste? Izuku miró hacia atrás y vio a Momo parada con lágrimas cayendo de sus ojos mientras se cubría la boca tratando de contener el sollozo. Sus ojos estaban rojos como su traje de heroína y su nariz estaba mocosa por el llanto que había estado haciendo mientras le decía esas palabras. Si realmente regresaste de entre los muertos, ¿por qué tuviste que esperar más de un año antes de revelarnos tu identidad a todos? ¿Por qué creaste una nueva personalidad para que la vistieras? Preguntó Momo en voz alta mientras caminaba hacia el frente tratando de echarle un vistazo a su vieja amiga. Por una fracción de segundo, la llama de Izuku parpadea por un momento antes de volver a encenderla. Miró a Momo mirándola fijamente a los ojos mientras ella hace lo mismo mientras temblaba debido a la presión que estaba sintiendo ahora. Inclinó su cuerpo por reflejo y miró a Izuku sin bajar la guardia. Pero, era evidente que solo estaba fanfarroneando. No solo no podía hacer nada contra Izuku sola, sino que también era difícil para ella detenerlo por sí sola. Sabiendo eso, Izuku sonrió con una mirada enloquecida antes de abrir silenciosamente sus labios. Todos querían saber sobre el origen de Burning Man, ¿no es así? Si eso es lo que querían, entonces estoy más que feliz de complacerlos. Consideren esto como lo último que escucharán antes de su muerte inminente, sobre cómo me convertí en este demonio mundial. Izuku grita en su dirección antes de volver a cómo comenzó todo después de que fue resucitado. Inicio de flashback. Izuku camina por un callejón oscuro en medio de la noche, apenas unas horas después de haber regresado del cementerio. Sus movimientos son un poco lentos, casi como los de un borracho, y le duele la cabeza y está mareado. Caminó por un callejón y entró en un antiguo edificio comunal. Aunque el edificio parecía abandonado y estaba lleno de grafitis, todavía pasaba electricidad. Siguiendo la luz intermitente, pero aún fiable, Izuku subió las escaleras y llegó a una habitación en el tercer piso. En esta habitación del edificio abandonado no había grandes diferencias, pero a diferencia del pasillo, el suelo estaba lleno de desorden y polvo, la ventana no tenía vidrios, lo que hacía que el viento frío de la noche entrara por el interior y había un olor desagradable que pertenecía a un animal muerto. Por lo que parecía, el edificio llevaba mucho tiempo abandonado. Izuku se sentó en la puerta de entrada principal, sujetándose la cabeza, tratando de comprender la situación que estaba sucediendo en ese momento. Hace apenas unas horas, acababa de regresar de entre los muertos y se había arrastrado desde el lugar que se suponía que era su tumba y ahora estaba vivo y de regreso en Japón. El lugar que más odia. Empezó a preguntarse qué había pasado mientras él no estaba. ¿Había cambiado algo mientras estaba muerto? ¿Había habido noticias de su muerte? Su mente empezó a trabajar a toda velocidad, tratando de recuperarse del dolor de cabeza. Pero su mente podía soportarlo. Conoce los efectos secundarios de volver de entre los muertos y, en comparación con otros, esto no es más que algo menor para él. Después de que parecía estar bien, salió caminando por la calle con la cabeza gacha y agarró un sombrero de un hombre borracho sin hogar que estaba tirado en el frente del edificio sin que nadie se diera cuenta para ocultar su identidad. Quería intentar salir del edificio usando su llama volando en el aire, pero no quiere llamar la atención por el momento, además de que le da tiempo para ver desde el suelo lo que se perdió. Camina por la calle acompañado por la multitud que se encuentra en la calle. Mientras sigue caminando, encuentra un periódico viejo en el basurero y lo recoge para ver la fecha. Han pasado 5 días desde la paliza en el callejón.
revisó la fecha una vez más para ver si era correcta o no y vio que el periódico de hoy demuestra que era verdadera. Su cuerpo se sentía estresado al saber que el dolor de cabeza estaba regresando. Comenzó a sentir calor por alguna razón. Como si quisiera beber algo frío. Menos mal que había una máquina expendedora cerca. Izuku caminaba por la calle con pasos ligeros. En ese momento, Izuku atravesó la calle llegando a un callejón tranquilo, llegando a la máquina expendedora que estaba frente a un viejo departamento. De repente sus cejas se crisparon al escuchar un sonido desagradable. En silencio, comenzó a entrar en el edificio, trepando hacia el lugar de donde provenía el sonido, y se detuvo en un callejón sin salida en el cuarto piso. Siguió caminando y encontró la fuente y, sin dudarlo, derribó la puerta de una patada y la abrió de golpe. Bueno, ¿qué teníamos aquí, muchachos?, dijo mientras entreabría los ojos en silencio. Los jóvenes parecieron asustarse por la voz de Izuku y se dieron la vuelta. Allí estaban dos personas. Todos llevaban cuchillos y llevaban una máscara para cubrirse el rostro y una chaqueta de cuero sin mangas con una insignia de serpiente en la espalda. Claramente, eran miembros de una pandilla, y en lo más profundo de la habitación, vio una sombra que temblaba levemente. Era una niña de unos 14 años atada a la cama con la boca tapada por un paño sucio. Su ropa también estaba hecha jirones, dejándola solo con su ropa interior. En ese momento, Izuku comprendió. Probablemente estaban tratando de violar a la niña llevándola a algún edificio abandonado. Este distrito es conocido por su actividad criminal, especialmente violadores y traficantes de drogas. Izuku entrecerró los ojos mientras seguía caminando. ¿Qué pasa? ¿Nos van a amenazar?, preguntó uno de los pandilleros un poco asustado por haber sido descubierto. Espera, es solo un niño. El otro miembro miró al culpable responsable de perturbar su actividad y actuó ligeramente con aire presumido. Todos parecieron notar la presencia de Izuku y lo miraron juntos. Oye, este lugar está ocupado. Ve allí, grita uno de ellos mientras se acerca a él, agitando las manos como si intentaran ahuyentarlo. Sin embargo, Izuku dio un paso adelante, revelando una sonrisa llena de disgusto. La misma mierda, en un lugar diferente como siempre, susurró Izuku exhalando el aliento. Sin embargo, su insulto no pasa desapercibido ya que uno de ellos lanza su cuchillo hacia la cara de Izuku, sin embargo, parece no inmutarse por su amenaza. Izuku sacude su mano derecha en el aire mientras las llamas emergen de la palma de su mano, asustando a ambos miembros de la pandilla. Oye, solo queremos hablar. Vamos todos a alejarnos y volver a casa. Levantaron la mano en el aire mostrando que no querían hacer daño, pero uno de ellos, que tenía una peculiaridad que le permitía hacer un desenfundado rápido, aprovechó rápidamente esta oportunidad para sacar un cuchillo de la funda que llevaba en la espalda y arrojárselo a Izuku. Pero su objetivo falla, ya que Izuku lo esquiva rápidamente antes de golpearlo en el hombro, y en el calor del momento, Izuku emite fuego de su mano y quema vivos a los dos pandilleros. Gritaron de dolor sintiendo que su órgano ardía desde adentro y cayeron al suelo. La chica que está atada grita después de ver la espantosa escena frente a sus ojos. Izuku intenta evitar que sus llamas quemen el edificio, sin embargo, aún no puede controlar su poder adecuadamente, lo que hace que las llamas envuelvan su cuerpo de arriba a abajo. El fuego de las llamas logró quemar la cuerda que ata a la niña y ella rápidamente corre hacia las escaleras para evacuar. Sin embargo, Izuku todavía está tratando de evitar quemar el lugar. Dado que acaba de volver a la vida, no ha estado ajustando su poder correctamente. A diferencia del infierno, la diferencia en su liberación de salida también parece ser diferente y no es el infierno donde puedes soltarte. Se concentró en su poder, tratando de apagar su llama cuando finalmente se apagó y su cuerpo volvió a la normalidad. Izuku exhaló su aliento sudando profundamente. Agarró el sombrero que cayó al suelo y huyó rápidamente de la escena del crimen. Saltó por la ventana y aterrizó en un tejado al otro lado del edificio y bajó por las escaleras de emergencia. Camina por la acera con la cabeza gacha para evitar llamar la atención sobre lo que acaba de pasar. Camina medio corre por la amplia calle oscura llena de juerguistas nocturnos y llena de tiendas cerradas, con estrellas titilando sobre él. Un camión pasó retumbando y un grupo de borrachos miró con lujuria a los civiles. Cuando pasaron, vio un enorme monstruo atacando la ciudad. El resto de los civiles dejaron lo que estaban haciendo y observaron la batalla que se desarrollaba ante sus ojos. El monstruo en sí es enorme y continuó arrasando en la ciudad. Algunos de los héroes cercanos forman rápidamente una barricada entre los ciudadanos mientras evacuan a una distancia segura.
Sin embargo, Izuku permanece de pie donde está mientras observa al monstruo rugiendo en el cielo. El monstruo echó el brazo hacia atrás y lanzó un puñetazo a un edificio mientras rugía en el cielo. Algunos de los héroes intentaban atacar al monstruo, pero su don no tenía suficiente fuerza para lastimarlo. Mientras Izuku observaba su esfuerzo, una luz parpadeante voló directamente hacia el cielo. El monstruo miró al cielo con una mirada horrible sabiendo quién venía. Detroit Smash. El héroe emerge del cielo mientras golpea al monstruo, derribándolo en la calle sin previo aviso, su cabeza se sacude hacia atrás, tambaleándose como si hubiera recibido un puñetazo. Se tambalea hacia atrás por un momento, como si intentara recuperar el equilibrio hasta que comienza a caer hacia atrás. Y después, el silencio es seguido por risas con alguien aterrizando en la calle con ambas manos en la cintura mientras se ríe. No temas, porque estoy aquí. All Might desciende del aire mientras muestra su sonrisa característica ante la cámara del reportero que transmite su victoria con el monstruo a los medios. Izuku observa desde el otro lado de la calle mientras reconoce al héroe como su padre irresponsable, Toshinori Yagi. Destellos de recuerdos desagradables comenzaron a surgir en su cabeza mientras recuerda que el último encuentro que tuvo con el héroe en sí no es más que desagradable, por decirlo suavemente. El reportero comenzó a caminar en dirección al héroe con una cámara y un micrófono listos para entrevistar al mismísimo símbolo de la paz. Firmaba algunos autógrafos y tomaba fotografías lo más rápido que podía. Comenzó a firmar más y más carteles y fotografías, pero de repente un grupo de fanáticas se acercó y le pidió una foto con él. La gente comenzó a aplaudir su victoria mientras murmuraban sobre lo que acababa de suceder desde la calle. Hombre, All Might es realmente increíble. Sí, derrotó a ese villano con un solo golpe. Podemos agradecer a All Might por mantener nuestra ciudad segura. Como era de esperar, es verdaderamente el símbolo de la paz. Mami, cuando crezca quiero ser como él. Todos esos susurros y conversaciones solo hicieron que Izuku hirviera de rabia en medio de ellos, ya que se vio obligado a escuchar a todos y cada uno de ellos comentar lo gran héroe que es, mientras que debajo de todo eso, no es más que un hipócrita que ha descuidado a su hijastro y se está metiendo con su ex madre. Quieren ser como él. El bastardo hipócrita egocéntrico que valora el poder por encima de todas las cosas. Todos querían ser como él. Se muerde los labios con rabia, la sangre brota de ellos junto con sus ojos dilatados por la ira. No podía permitirse sentirse así. Incluso después de su muerte, las cosas no han cambiado en absoluto. Su muerte no trajo nada a este mundo y solo se trató como una noticia secundaria. Incluso estaba dispuesto a apostar sus dos ojos a que su muerte ni siquiera salió a la luz pública, ni siquiera se publicó el acoso que recibió en Aldera. Si tuviera que adivinar, el gobierno o la HPSC son responsables de cubrir su desaparición. Parece lógico, ya que tienen alguna conexión personal con su padrastro. Supongo que incluso el gobierno y la HPSC están envueltos en el bolsillo de All Might como las llaves de su casa. De pie en medio de una calle mientras se mordía los labios, Izuku miró hacia el informe de la victoria de All Might contra el monstruo. Sintiendo el viento soplando en su rostro, la presión abrumadora se acumuló dentro de su cuerpo. Su mente comenzó a recordar lo que dijo antes de su muerte, diciendo que debería soñar algo que fuera realista. Seguro que había pasado mucho tiempo para él, pero esas palabras fueron una de las únicas cosas que lo llevaron a este punto. Ahora que había vuelto a escuchar esas palabras en su mente, no le quedaba nada. Ni siquiera su madre biológica era suficiente para llenar ese vacío que ahora sentía. Ya era demasiado tarde. No más Aldera. No más All Might. No más esperanza. No más Izuku indefenso. No más héroes. Mientras estaba de pie en el medio, hirviendo de rabia. Podía sentir que sus nudillos comenzaban a ponerse blancos al verlo parado a solo 10 pies de él. No había nadie excepto algunos fanáticos peculiares y algún héroe de bajo rango que pensó que podrían obtener algunos consejos del héroe número 1. Sabía dónde estaba su debilidad, el pecho. La cicatriz que deja All for One. Un ataque. Eso es todo lo que necesita para acabar con su inútil padre de una vez por todas. Y justo cuando estaba a punto de caminar hacia adelante, un par de matones callejeros pasaron por la acera y hablaron sobre lo que sucedió en el apartamento de donde Izuku venía. Oye, ¿escuchaste? Dijeron que el edificio en la parte trasera de la ciudad acaba de quemarse. Lo sé, dijeron que alguien cubierto en llamas es el responsable. Eso da miedo, ¿sabes? Sí, como un hombre en llamas o algo así. Izuku se detiene en seco al escuchar sus divagaciones. Esto es todo. Esto es lo que necesitaba en ese momento.
Una segunda personalidad. Una máscara para llevar a cabo su venganza. La razón por la que personas como All Might, Izumi y sus amigos llegan a ser héroes es que el sistema en sí mismo es defectuoso desde el principio. Los fuertes gobernaron a los débiles. Los seres queridos abandonaron a sus hijos. Los amigos y amantes se traicionaron entre sí. La justicia estaba bajo el yugo de los corruptos, y a los que no tienen peculiaridades se los trata menos que a los humanos. El sistema de la sociedad de héroes podridos que se ha mantenido durante tanto tiempo no se mantiene para preservar la justicia o la igualdad, sino para obtener ganancias y, al mismo tiempo, preservar su imagen en la sociedad. No es más que un gran espectáculo para mantener el sistema corrupto y defectuoso que intentan mantener. Ahora sabe por qué lo eligieron para ejercer ese poder. Para castigar a quienes crearon y mantienen el sistema podrido que tienen ahora. Observa cómo All Might se despide de los fanáticos mientras salta de la escena con Izuku mirándolo mientras sonríe venenosamente desde lejos. Sigue caminando por el buen camino. Yo personalmente te arrancaré la máscara falsa para que todo el mundo la vea. A ti también, Izumi. Después de que la multitud se dispersa una vez que All Might se va, Izuku también sale de la escena junto con el resto de los civiles. Entró en la sombra mientras desaparecía lentamente de la multitud, preparándose para el plan de venganza hacia su familia y amigos. La ira y la desesperación por el abandono transforman a un joven en un demonio. Y esa misma noche, nació el demonio de Musutafu. Final del flashback. Verás, ahora sé por qué me trajeron de vuelta a este mundo. Es porque me eligieron para acabar con este mundo podrido y devolverlo a como era antes. Cuando todo era simple antes de que la humanidad conociera los dones. Esa es mi misión, Izumi, dijo Izuku suavemente con un dejo de ira que los asusta. En el claro reinaba un silencio sepulcral después de que se produjera la revelación, los ecos de las palabras de Izuku aún resonaban en la ciudad. Todas las personas de la zona sintieron que algo se rompía en su interior en el momento en que posaron sus ojos en las llamas del chico. Muchos querían llorar, otros tuvieron que obligarse a apartar la mirada, algunos cayeron de rodillas por la sorpresa y otros solo pudieron permanecer congelados mientras sus mentes intentaban comprender lo que estaban viendo. Es curioso, ¿sabes? Volver de entre los muertos realmente tiene una forma de hacerte darte cuenta del error que cometiste en tu antigua vida. Mi error fue ser un don nadie, dijo lentamente mientras se reía. Las llamas comenzaron a rodear el área aún más mientras hablaba. Izuku, no eras nadie. Por favor, escucha, antes de que pudiera terminar su palabra, Izuku la interrumpió. No, escucha tú. En el segundo que morí, todos se olvidaron de mí. Y tú, hermana, la única persona con la que podía contar, me agradeciste robándome mi futuro. Respondió Izuku enojado señalándola con el dedo mientras sus llamas se volvían más intensas y calientes que antes. Izumi mira fijamente el rostro de su hermano y sabe que él está contando todos los hechos que ella está tratando de ignorar. Tal vez sean de sangre diferente, pero siguen viviendo bajo el mismo techo mientras sus padres los cuidan. Y, sin embargo, eligen cuidarla porque ella nació con un don mientras que él no. Todo lo que ella ha hecho hasta la fecha es robarle su futuro y destrozarlo frente a él. Si la gente te conociera como la hija del símbolo de la paz, entonces la gente debería llamarme el demonio de Musutafu. Izuku continuó emitiendo su temperatura de llama incluso más caliente que antes de quemar el asfalto en el suelo, creando un aire caliente que rodea la ciudad. Quemaré todo este mundo, Izumi. Hasta que esta tierra no sea más que una tumba vacía llena de cenizas y fuego. Grita Izuku mientras se prepara para la batalla. Fin del capítulo.